Bienvenidos a Medicina Emprendedora. Soy Ana Cristina Martínez, cofundadora de Jaime Solution. Soy médico general de la Universidad Libre de Cali. Hice el magíster en inmunología aquí en la Universidad de Antioquia. Bienvenidos a Medicina Emprendedora, a un nuevo capítulo. En esta tarde contamos con la presencia del doctor Calixto Herrera, quien es el director del Centro Inmunológico Colombiano. El doctor tiene una trayectoria muy interesante porque además él es un centro de referencia en enfermedades alérgicas y respiratorias, pero ha ido más allá de la clínica con una herramienta que se conoce como hipnosis clínica, que más adelante nos hablará de ella. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por este espacio. Y para comenzar, por favor, díganos dónde estudió usted medicina, por qué se especializó en inmunología, qué lo motivó a especializarse en inmunología y de dónde es usted. Muy bien. Yo nací en Bugavalle, soy médico general de la Universidad Libre de Cali. Hice el magíster en inmunología aquí en la Universidad de Antioquia. Y la motivación primaria pues era conocer el origen de las enfermedades en ese entonces, especialmente la leucemia, por la muerte de un amigo desde la infancia y murió a los 15 años de leucemia, y quería conocer el origen de eso y ayudar a sanar a las personas. Y estudié inmunología porque no pude encontrar eso en la medicina general, en la universidad, y tampoco en la biología molecular, en la inmunología genética y todo lo que había estudiado. Encontré asociaciones, más no el proceso en sí, y luego me dediqué a estudiar psico-neuro-inmunoendocrinología, que es la ciencia, a nuestro decir, que estudia la relación entre la parte espiritual, mental, emocional y lo que se denomina la red psico-neuro-inmunoendocrina, o sea, tu cerebro, tu mente, tu sistema inmune y tus órganos endocrinos, los que producen las hormonas, es decir, tiene que ver con todo. Entonces, eso es en lo que estoy en este momento, y como complemento o como la parte práctica de todo eso fue entender que el sistema inmune y el 95% de nuestra actividad diaria está dominado por la mente subconsciente, esa parte que graba absolutamente todo, entiende todo de ti, de mí, y que tiene una sabiduría insospechada, como decía Milton Erickson. Entonces ya había aprendido a hacer hipnosis con Luis Barboto aquí en Medellín, en El Amor es Hoy, y entonces me profesionalicé en hipnosis clínica, y esto es lo que sí me ha dado como un acceso al origen, sobre todo en la parte emocional. De la mayoría de nuestras enfermedades surgen de allí, y es lo que nos tiene con una visión muy distinta y muy contentos con lo que estamos haciendo. Bueno, doctor, o sea, el asma es como una de las principales enfermedades respiratorias. Usted habla que de todas formas eso tiene una parte psicológica muy grande. Cuéntenos de pronto una experiencia que usted haya logrado con la hipnosis que haya mejorado. En el alma hemos encontrado no un patrón, sino múltiples fenómenos. Va desde el niño que intenta manipular a su papá, a su mamá con su enfermedad, el niño que busca llamar la atención, el niño que es la aspiradora de todo ese conflicto materno, paterno, o del miedo, de la angustia, de la culpa, del miedo de muerte de la mamá, y eso lo lleva a infecciones crónicas recurrentes. Y entonces hemos encontrado ese proceso, cómo afecta la red psiconeuroinmunoendocrina y termina en lo que llamamos asma. Hemos encontrado cosas tan raras como que esa persona desde el útero o en sus primeros años de vida no se siente amado, aceptado, protegido y cuidado, y no quiere vivir. Y el sistema inmune y la mente subconsciente hacen lo posible para que él no viva, como cerrando sus bronquios y generando crisis asmáticas a repetición. Eso ha sido supremamente impactante. Encontramos de todo tipo, y el solo hecho de conocer el origen emocional de esto redunda en que la persona pueda tener una mejoría clínica. Que esto sea la sanación de todos y la cura y que sea la panacea, no lo podemos decir, pero es supremamente terapéutico el conocer esta parte emocional que dio origen a esto. Bueno, doctor, usted también habla de un viaje subconsciente. ¿Cómo es ese viaje subconsciente? Pues mediante una técnica que es lo que llamamos la hipnosis. En sí es un proceso, que es una técnica que se aplica para que la persona ella misma acceda a su mente subconsciente, y es ella misma la que encuentra el origen, ¿sí? En dónde comenzó, porque la mente subconsciente graba todo, desde el útero de la madre
hasta el día de hoy. Entonces ahí está grabado absolutamente todo. Y era muy difícil para mí aceptar que desde el útero, donde no había la formación estricta de un cerebro, no había aparentemente una conciencia, una mente como la que nos permite comunicarnos, esa persona o ese feto desde el momento de la concepción hasta todo su desarrollo, hasta llegar al nacimiento, ahí hay una conciencia que no es local, que no depende de la estructura necesariamente del cerebro y de esta mente formada, que siente, percibe, experimenta consigo mismo y con todo el entorno, papá, mamá y todo el entorno que lo rodea. Graba todo, siente y experimenta todo. Bueno, cuando usted hace esa hipnosis, los pacientes, cuando usted le propone, o sea, ¿qué clase de pacientes se le propone hacer hipnosis? La hipnosis tiene múltiples aplicaciones. Todas las enfermedades psiquiátricas se pueden abordar desde el punto de vista de la hipnosis. Y como la mayoría de nuestras enfermedades son psicosomáticas, es decir, la representación en el cuerpo de aquello que espiritual, mental o emocionalmente no estamos viviendo en amor, entonces tiene utilidades múltiples, ¿sí? Conocer el origen del asma, la dermatitis, la rinitis, la urticaria, el cáncer, las crisis de pánico, las fobias, la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, en los trastornos obsesivos compulsivos hemos encontrado una culpa y esa persona es como si fuera el culpable del mundo y de todo lo que sucede, pero especialmente de su entorno familiar, y asume eso, y la forma como la mente subconsciente expresa ese proceso emocional que uno está viviendo, sino desde ese sentimiento de culpa, desarrolla las manías, las cosas repetitivas y cosas que vuelven insufrible la vida para él y para la familia. Y encontrando ese origen se logra aliviar mucho eso. No quiere decir que se deseche la psicoterapia, la terapia cognitiva conductual. No es la panacea, sí, pero es un complemento extraordinario para la terapia cognitivo-conductual o de todo tipo que se hace en psicología o en psiquiatría. Bueno, doctor, o sea, cuando usted le propone al paciente la parte de hipnosis, ¿qué temor tiene de pronto el paciente con una hipnosis? Pues el temor más frecuente es a quedarse en hipnosis, pero yo les digo, no se preocupe que usted está en una hipnosis maluca y lo que vamos a sacarlo es de esa hipnosis que lo hace sentirse enfermo, culpable, con miedo, con angustia, que se siente una víctima de la vida, que no ha podido superar el trauma que recibió con su papá, mamá, su separación, la muerte de su padre, en fin, los aspectos que sean. Entonces, la hipnosis es un estado de conciencia, nunca está ni dormido, ni como un zombie, ni a merced de nadie. El paciente siente, experimenta, habla, puede moverse, reírse, todo, ¿sí? O sea, está consciente, pero tiene su memoria ampliada porque puede ir hasta el útero de su madre. Segundo, tiene memoria de todo lo que ha acontecido en su vida, que en el estado de vigilia normal no es tan fácil. Tiene una mente altamente enfocada, con una sugestionabilidad infinita, con una imaginación superlativa y sin el factor crítico de la mente, que es el que está diciendo esto es posible, esto es imposible, yo soy así, yo soy asá, yo no he podido cambiar. Ese que está diciendo que es normal, anormal, ese factor crítico de la mente está por el suelo y es lo que nos permite hacer grandes transformaciones. Y es ir a sanar ese psicobiochoque que generó algo que hoy se manifiesta como una enfermedad o como una psicopatología. Entonces, la hipnosis es una herramienta, no es una ciencia en sí. Y la terapia que se hace bajo hipnosis es la que permite que luego, una vez el paciente sale de hipnosis, es él consigo mismo, nada escapa a su voluntad de cambio, ¿sí? Porque podemos hacer el perdón, la sanación que se quiera, pero si esa persona, después de que sale de hipnosis y a lo largo de su vida, quiere seguir con la misma culpa, la victimización, la cosa, no hay barranco que lo ataje, ¿sí? O sea, no es la panacea. El mago es el paciente, el que cambia es el paciente, su actitud de vida y de compromiso consigo mismo es lo más importante. Bueno, ¿cuántas terapias más o menos son recomendables de hipnosis? Cada paciente es un mundo aparte, ¿sí? Y la misma mente subconsciente del paciente le dice a uno si necesita otra hipnosis o no. Y en promedio yo diría que la mayoría, digamos el 60 a 70% con una sola hipnosis tiene, que dura de 2 a 3 horas. Previo tenemos una cita de prehipnosis en la cual el paciente vamos a enfocar la hipnosis en cuáles son los aspectos que él necesita y le decimos que traiga 3 cosas que no haya entendido, sanado, perdonado, transmutado en amor, y los 5 beneficios
que traería a su vida el entender, sanar, perdonar y transmutar en amor de esas tres cosas. El solo hecho de escribirlo ya es terapéutico. Entonces ahí enfocamos la hipnosis y le explicamos qué es y qué no es la hipnosis. Podemos darle tareas en la parte ya de poshipnosis para hacer, porque esto es pura neurofisiología, esto no es magia, esto es pura neurociencia, esto no tiene nada de extraño. Pero sí es ir a una parte espiritual, porque la hipnosis que hacemos aquí lo que busca es reconocer esta parte que netamente es egoica, es el personaje que hemos creado desde el útero de nuestra madre hasta el día de hoy, y la parte divina que hay en todo ser que es capaz de entender lo que no se podía entender, perdonar lo imperdonable, aceptar lo inaceptable, transmutar lo intransmutable y hacer ese cambio, porque es un estado de conciencia superior que se adquiere, y esa relación entre quitar esa neblina, esa hojarasca, esa tierra, entre ese puente indisoluble de la parte netamente humana y la parte divina que hay en todos nosotros. Bueno, doctor, de todas formas usted ha sido un emprendedor, usted creó el Centro Inmunológico Colombiano. Cuéntenos qué lo motivó a crear el Centro Inmunológico y qué retos tuvo durante la creación del centro. Bueno, pues lo creábamos como unas 11 personas muy ilusionados, creyendo que eso nos iban a llevar los pacientes del cielo. Nos quebramos y fueron muchos tropiezos, muchas vicisitudes para mantenernos y seguir adelante, y hemos logrado durante pues todo este tiempo, desde el año 90, imagínate, hasta el día de hoy. Pero la perseverancia, la fe, la ayuda del universo y la confianza en nuestros pacientes y lo que hemos ido creando entre aciertos, errores, toda una curva de aprendizaje para llegar al momento en que tenemos que enlazar los mundos, la parte de la inmunología básica, que fue lo que yo me entrené, con la parte espiritual, mental, emocional, la farmacología, la genética, todo, hacer una visión más ecléctica de la medicina, y es lo que pretendemos hacer en el día a día aquí con nuestros pacientes. Bueno, doctor, o sea, el Centro Inmunológico ha sido un centro de referencia en la ciudad de Medellín. ¿Cómo logró posicionarse? ¿Cómo ha logrado posicionarse y que lo busquen? Porque realmente usted ha sido un médico en este momento muy exitoso. Pues digamos que ha sido también el darnos a conocer, primero el voz a voz, que en nuestra época era así. Lo segundo, comencé a incursionar también en la radio y en la televisión para dar a conocer qué era la inmunología, qué era la alergia, y eso nos generó también un diferencial y ayudó a catapultar mucho ese conocimiento de la gente, y esto nos permitió también pues continuar con mucha fe, con mucha esperanza, con caídas, resbalones y volver, pero ha sido un esfuerzo maravilloso, porque ha sido muy constructivo en lo personal, en lo empresarial, en todos los aspectos. Bueno, en la parte administrativa, en el inicio, ¿cómo fue esa parte? ¿Qué retos fueron los que afrontó? No teníamos la menor idea de lo que era administrar, mantener un negocio, hacer promoción, mercadeo. No teníamos la menor idea, ¿sí? Y eso nos llevó inicialmente a tener un tropiezo muy, muy grande, ¿sí? Porque pues al principio, imagínate, si queríamos enfocarnos en inmunodeficiencia o en trasplantes, se necesitaba un laboratorio muy sofisticado, y esas enfermedades pues era el 0,001% de las enfermedades y de lo que se moría la gente. Entonces cambiamos ese esquema y ya nos enfocamos en la parte de alergia, que es una enfermedad pues que en el mundo se calcula que un 40% de la población mundial ha sufrido de algún tipo de alergia. En nuestro medio, por ejemplo, el asma, según los grupos de edad, en los primeros años puede llegar a 3 de cada 10 niños. La urticaria va en aumento, la rinitis lo mismo. Entonces, pues tenemos ya una prevalencia muy alta y es más conocido ya, porque antes no se conocía qué hacía un alergólogo. Bueno, doctor, o sea, hay nuevas generaciones que quieren también emprender, que estamos en un momento difícil, pues también políticamente de la salud, pero la gente quiere también hacer su medicina privada. Si alguien va a montar un centro médico en la parte de alergias, ¿usted qué le recomendaría en el inicio para no cometer los mismos errores? Pues entrenarse muy bien, primero que todo, en la parte de su especialidad. Segundo, tener una empatía con su paciente, porque uno depende de los pacientes, ¿sí? Tercero, saber administrar, tomar cursos de administración de un negocio,
El mercadeo ahora pues es fundamental, ¿sí? El mercadeo y ahora las redes sociales, pues eso es lo que está en boga. Pero ante todo, ser una persona íntegra y amar lo que hace y amar a su paciente también, entenderlo, aceptarlo, mirarlo a los ojos, ir un poco más allá de la roncha, del estornudo, de la tos, ir a ese mundo espiritual, mental, emocional, porque eso en últimas es lo que afecta al paciente y eso es lo que nos hemos enfocado aquí. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo un fenómeno que se llama hipnosis sustituta, que es hacer hipnosis de la madre para que ese inconsciente colectivo y ese inconsciente familiar que existe, yo creía que eso era un cuento de Freud y de Jung, pues eso existe y lograr conectar ese inconsciente del niño y de la madre para saber qué está pensando, qué está experimentando, qué es lo que siente y lo que vemos es la madre llena de miedo, del miedo de que su niño se le muera, que cada infección que le da es un miedo de muerte, que cada infección es culpa de ella, cuando eso hace parte del entrenamiento de su sistema inmune, y todo ese miedo, toda esa culpa que la lleva a sobreprotegerlo, eso también afecta al niño y genera inmunosupresión porque le genera estrés, cortisol, liberación de todas estas hormonas de estrés, y eso se manifiesta en que luego ese niño esté haciendo infecciones, más la guardería, todo su medio ambiente, una nutrición inadecuada, tener una visión más integral del paciente. Bueno, doctor, usted también tiene aquí centro de vacunación. Cuéntenos cómo funciona su centro de vacunación. Pero nos hemos dedicado a la inmunoterapia, que son las vacunas para desensibilizar al paciente que le encontramos una alergia específica. Por ejemplo, la alergia a los ácaros del polvo, que es lo más común, la alergia al gato, al perro, ahora con las mascotas, que todo el mundo tiene mascotas y se están volviendo muy alérgicos, pues hacemos esa terapia de hiposensibilización alergénica, que es lo que desde el punto de vista de la metodología científica tiene más evidencias de ser efectiva, eficaz y modificar el curso natural de la enfermedad, que usualmente es hacia el agravamiento de la rinitis o del asma en ciertos casos. Entonces, esto es lo único, la inmunoterapia específica alergénica es lo que ha mostrado que cambia el curso de la enfermedad. Eso es lo que hacemos aquí. Doctor, para terminar, cuéntenos, o sea, usted ha utilizado HiMed en su consultorio como una herramienta tecnológica, ayuda a organizar el consultorio. ¿Cómo le ha ido a usted? Así es, pues el tener una historia clínica digital y que la podemos consultar en la nube y todo eso ha traído grandes beneficios que nos permite pues acceder a esa información y es un proceso que ha ido evolucionando, como el mismo HiMed ha ido evolucionando, independiente de todo lo bueno que tienen, hay una posibilidad ahora con la inteligencia artificial de mejorarla enormemente, de acortar los tiempos, de tener una información y luego procesar esa información que nos sirva para estudios o publicaciones. Y definitivamente pues sí ha sido una herramienta extraordinaria para nosotros. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo creo que quienes nos escuchan van a aprender demasiado porque la hipnosis, el doctor aplica también a una herramienta que complementa la parte clínica, que creo que es muy importante. Entonces, a todos los oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales y que vean la entrevista con el doctor. Pues muchas gracias por tu ayuda y éxitos porque ustedes son vanguardistas en esto, así que ánimo y sigan en esa vanguardia. Gracias.